Actualmente es docente universitaria, investigadora y asesora de trabajos científicos a nivel de pregrado y posgrado. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el ámbito académico y 8 años en empresas de investigación y desarrollo tecnológico, actuando como capacitador en tópicos de ciencia y tecnología, y como consultor para proyectos de innovación tecnológica en empresas y transferencias de tecnología. También presenta publicaciones en revistas científicas internacionales, indexadas, áreas de investigación referidas a ciencias de los polímeros, procesos de polimerización y caracterización y muchos logros más. Bueno, doctora, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Primero felicitar como siempre a los muchachos por este esfuerzo que están realizando, dando su tiempo para poder aprender un poco más sobre la carrera y entender cuál es nuestro rol como futuros ingenieros químicos en el caso de ustedes y en mi caso pues como asesora de este grupo para que puedan ellos de alguna forma ir creciendo más en ese conocimiento de la ingeniería química. Bien, voy a presentarles aquí el PowerPoint para tratar el tema que nos está convocando el día. ¿Me confirman si lo pueden ver? ¿Se puede ver, chicos? No se visualiza, doctora. A ver nuevamente. Aquí. Un minutito. Problema con la red, me parece. Ahora sí. ¿Me confirman si se puede ver? Ahora sí, doctora. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la reunión de hoy nos debe llevar no solamente a conocer un poquito más sobre lo que un ingeniero químico tiene como rol en nuestra sociedad, sino a ser conscientes, chicos, no ustedes que están en plena formación, a entender cuál es la conciencia que debemos tener desde ya ahora en nuestro proceso de formación como ingenieros químicos, ¿no? Para luego visualizar cómo podemos aportar en nuestra sociedad, ¿no? Por eso que escogí este título, porque es fundamental concientizarnos en primer lugar, porque la formación nuestra, los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de los años, cuando estamos dentro de las aulas universitarias, si bien es cierto, son días difíciles, ¿no? Muchas veces ahora están los chicos a veces en plenos exámenes y es a veces muy complicado de integrarse a algún tipo de actividad como esta, pero recordarles que es muy importante, además del conocimiento que ustedes puedan fortalecer en las aulas, es la conciencia como ser humano, como ente principal de una sociedad. Y es por eso que el título dice, ¿no? ¿Cuál es el rol del ingeniero químico en el desarrollo tecnológico de un país? Entonces hablamos de Perú, en este caso en particular, ¿no? Como una sociedad que se ve siempre atrás, ¿no? Porque somos simplemente países subdesarrollados y necesitamos siempre depender de los que más pueden, de los que más saben, de los que más tecnología tienen afuera. Entonces decimos, ¿cómo nosotros como ingenieros químicos nos estamos formando día a día y no podemos de alguna forma contribuir a ese desarrollo tecnológico de nuestro país? ¿Cómo podremos hacerlo? ¿De qué forma? Entonces aquí lo que yo quiero hablarles hoy día es, primero, entender cuál es nuestro rol como ingeniero químico y luego cuál es el concepto de desarrollo tecnológico para poder vincular estos dos términos y finalmente ser conscientes de que muchas decisiones que nosotros podamos tomar hoy o mañana van a definir el rumbo de una sociedad. Entonces, ¿en qué sociedad queremos vivir? En una sociedad donde podamos tener nuestros deberes y derechos cumpliéndose a cabalidad,
teniendo oportunidades como seres humanos de crecimiento tanto personal y profesional, ¿no? Entonces, pasa por una base de concientización. Entonces, para eso es importante saber, primero, qué cosa es un ingeniero químico, ¿no? ¿Qué cosa hacemos? ¿Cuál es nuestro rol, nuestra función como profesional? Entonces, aquí les he puesto un pequeño video que vamos a asistirlo y esto lo tenemos aquí dentro de Aichi Perú también, ¿no? Lo tenemos aquí dentro de la página de Aichi para que ustedes lo puedan visualizar y visitar. Pueden entrar ahí a la página de aichi.org y ahí ustedes van a encontrar qué es un ingeniero químico, ¿no? Entonces vamos a colocar el video para que ustedes lo puedan ver y entender un poquito cuál es nuestra función, nuestra misión. Make life-saving medicines accessible to everyone. Develop and deliver new energy sources safely and responsibly. Eliminate plastic waste from our oceans. When it comes to getting things done, chemical engineers have a pretty full to-do list. We do the math, science, and engineering to make medicine to achieve doing a world of good. Ok, chicos, hemos podido ver un pequeño, cortito video sobre cuáles son las labores que un ingeniero químico hace, ¿no? Está bien resumido ahí, pero bastante interesante de visualizar y entender que aparecemos prácticamente en todo, ¿no? Ustedes han visto ciencias de la vida, tenemos industrias de todo tipo, ¿no? Entonces, aquí un poquito entrando a lo que es el ingeniero químico, ¿no? Dice, nosotros como ingenieros químicos venimos desde hace mucho tiempo, durante más de un siglo, mejorando nuestro bienestar. ¿Bienestar de quién? Bienestar de la sociedad, ¿no? Porque todos los que vivimos dentro de un país, de una ciudad, necesitamos cosas. ¿Y quiénes van a hacer esas cosas? Todo lo que encontramos hoy día en supermercados pasan por procesos de transformación, ¿no? Entonces, incluso las verduras, las frutas, que a veces las podemos ver tan lindas, bonitas ahí en los supermercados, pasan por un tratamiento, ¿no? Para que se mantengan inocuos ahí. Entonces, también los ingenieros químicos pueden trabajar dentro de las áreas. Entonces, aquí, haciendo como un breve resumen, ¿no? Dice, ¿dónde podemos tener aplicación? Por ejemplo, cuando hablamos de chips de computadores. ¿Nosotros actuamos ahí? Por supuesto que sí, porque trabajamos con materiales, ¿no? Entonces tenemos, para poder producir este tipo de materiales, tenemos que entrar a una fábrica y procesar la materia prima en bruto y llevar luego hasta una condición tal que sea útil para formar un chip, ¿no? Entonces hablamos de pequeñas innovaciones que en el tiempo, ¿no? Han ido haciendo que la sociedad vaya cambiando. A veces ya tan rápidamente son los cambios que cada cosa, ¿no? Si vemos solamente el desarrollo en lo que son los celulares, estábamos en mi tiempo, me acuerdo que de tener un celular era, wow, la cosa más rara y la más impresionante, o quien tenía celular, wow, ¿no? Y después, hoy en día, todo el mundo tiene celular, hasta 2 o 3 celulares en casa, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de innovaciones, ¿no? De ese desarrollo, que los ingenieros químicos participamos en varias partes de este desarrollo, de esta innovación. Trabajamos en lo que es reciclaje, sí, porque hemos podido apreciar que nuestro planeta está en una situación muy crítica, ¿no? Entonces necesitamos reinventar las industrias, necesitamos recuperar las benditas R's, ¿no es cierto? Reutilizar, reciclar, etcétera. Entonces el ingeniero químico tiene que estar apto para poder ver por dónde puede él ubicar sus conocimientos y hacerlo útil para la sociedad, ¿no?
También hablamos dentro del área de tratamiento de enfermedades, por supuesto, porque podemos, no tal vez como los químicos farmacéuticos que formulan, ¿no? Ya, ok, perfecto, ellos formulan, ¿y nosotros qué hacemos? Pues ellos van a formular para laboratorio, pero nos toca y nos corresponde a nosotros hacer la producción en masa, porque tenemos que atender una población grande. Entonces, ese proceso de producción pasa, ¿no? Por esa parte de cómo contribuimos al tratamiento de enfermedades. Y también no solo eso, hoy en día se están haciendo investigaciones, los ingenieros químicos trabajamos dentro de esas áreas investigando muchas cosas referentes a cómo podemos aportar en ese tratamiento, ¿no? La limpieza del agua, lo más básico, ¿no es cierto? La tarjea, solamente por un ejemplo que tenemos ahí. La generación de energía, viendo todas las posibilidades de fuentes energéticas, ¿no? O sea, hacer un panel solar, verificar cómo el material puede responder al almacenamiento, ¿no? Los sistemas para hacer producción de energía eléctrica a base de las plantas térmicas, ¿no? Siguen todo un proceso de transformación. Igual si tocamos también con otras tecnologías más limpias que hoy en día se hablan. Entonces, dentro de todo esto, los ingenieros químicos estamos presentes, ¿no? Además, dice aquí, ¿no? Los procesos y productos que los ingenieros químicos han ayudado a crear afectan todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, estamos siendo nosotros como profesionales de esta área, somos parte de toda la sociedad. Queramos o no, somos parte de ese. La sociedad está llevando día a día, ¿no? Entonces, ¿qué involucran esos cambios? Si hablamos solamente del ciclo de materiales, ¿no? Entramos a ver la extracción, transformación, la elaboración, producto final para ver qué tipo de cliente va a necesitar, ¿no? Luego los desechos, ustedes ven aquí, bueno, cómo tratamos esos desechos, hacemos reciclo y luego vuelve a ser materia prima para otro proceso. Entonces, mira, todo lo que podemos involucrar, ¿no? ¿Y eso qué lleva? Como profesional, como persona, todos estos procesos de aquí van a implicar directamente en nuestra sociedad. Como profesional puedes tener familia, ¿no? Entonces puedes tener hijos. Entonces eso va a implicar, bueno, ¿cuánto puedo aportar en esta sociedad de tal forma que los sueños de mi familia puedan cumplirse? ¿Cómo desarrollar nuestros talentos, ¿no? ¿Qué vocaciones tenemos? ¿Cuál es nuestra visión a futuro? ¿Queremos agua limpia? ¿Queremos que nuestro planeta no se contamine tanto como hoy en día? ¿Queremos que el calentamiento global disminuya? Pero ¿qué hacemos nosotros como parte de esos cambios y transformaciones, ¿no? ¿Sabemos economizar nuestros recursos? ¿No? A veces gastamos agua por las puras, no sabemos ni siquiera introducir los conceptos de reciclaje o de buen uso de agua, porque estamos en escasez, entonces ni siquiera esos conceptos básicos lo introducimos a veces en casa, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que se van sumando a que nosotros como ingenieros químicos podemos ir aportando. Aquí tenemos todo un listado de dónde nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, y aquí al final termino diciendo entre otros porque no se limita solamente a esto, ¿no? Entonces acá vemos, trabajamos ¿dónde? En fabricación de todo tipo de material, en el área farmacéutica, en el área de salud, en el área de diseño y construcción, pulpa, papel, petroquímica, que es la más grande de todo, el procesamiento de alimentos, ¿no? Que Perú se destaca por no necesariamente procesar alimentos, pero estamos en un camino por ahí porque tenemos muy buenos recursos, la agricultura nuestra está dando buenos frutos, ¿no? En diversos tipos de productos que se están exportando muy bien al extranjero y estamos siendo número 1 en varios recursos. Especialidades químicas, ¿no? En microelectrónica también participamos, electrónica en materiales avanzados, en polímeros, ¿no? Que es uno de mis tópicos de estudio. Los servicios empresariales también, eso no se descarta la parte de gestión dentro de la formación de un ingeniero químico. Trabajamos en biotecnología, salud ambiental, seguridad, entre otros, ¿no? O sea, podemos seguir haciendo un listado por la cantidad de profesionales que podemos encontrar, colegas nuestros que se encuentran en diversos campos trabajando, ¿no? Aquí vemos metalurgia, y aquí no se mencionaba metalurgia, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí podemos hablar qué funciones específicas, entre algunos, ¿no?
por destacar aquí, podemos cumplir los ingenieros químicos. Por ejemplo, si hablamos dentro del procesamiento de alimentos y los métodos de producción de fertilizantes, ¿no? Entonces ahí tenemos mucha injerencia. Entonces ver todo esto en tu mesa, ¿no? Significa que ha pasado por una serie de etapas donde los ingenieros químicos hemos tenido que tener un control muy adecuado, ¿ya? Entonces, producción de fertilizantes, porque esto de aquí no llega a tu mesa solo, ¿no? Entonces puede haber muchos plagas que pueden atacar a los frutos antes de que sean cosechados y bueno, la producción puede disminuir. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, pesticidas, ¿no? Fertilizantes. ¿Cómo puedo hacer que cada uno de estos alimentos que llegan a nuestras mesas tenga los nutrientes requeridos? Porque puede ser muy lindo, pero no puede tener los nutrientes que requiere, ¿no? Un alimento con ciertas características. Entonces, ¿cómo trabajamos con los fertilizantes? Y ojo, ¿qué tipo de fertilizantes y cómo se aplican también? O sea, no es solamente pensar en el fertilizante que nos requieren, sino en todo el ciclo de vida del fertilizante, ¿no? Porque ustedes saben que exceso de fertilizante en los suelos también genera mucha salinidad en el suelo y eso perjudica a la larga también a nuestro recurso suelo, ¿no? Que es el que nos va a dar los frutos para que los alimentos lleguen a nuestra mesa. Entonces, tantas cosas que podemos ir pensando, ¿no? Hablamos de fertilizantes naturales, ya no fertilizantes químicos, ¿ah? Entonces, ¿cómo trabajar con ese tipo de fertilizantes? Un campo de acción también. Hablamos de fibras sintéticas, ¿no? ¿Qué hacemos con las fibras sintéticas? Ropa o materiales en general que pueden ser útiles, ¿no? Hoy en día hablamos de máscaras, por ejemplo, ¿no? O sea, la moda, ¿no? Ahora está hacer máscaras. Entonces, ¿qué tipo de fibra textil voy a utilizar para la máscara? Ustedes saben que no es solamente hago un pedazo de algodón y listo, está bien, todo bien para una simple protección, pero si vamos a direccionarlo para aplicación dentro del campo médico, esta máscara así como está no es solamente cubrirte la boca, sino es protegerte de microorganismos que pueden causarte algún tipo de daño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fabricar un tipo de fibra? ¿No? ¿Para cuál utilidad final es que requerimos una fibra? ¿No? ¿Cuál va a ser la materia prima? ¿Cómo la voy a transformar? ¿Cómo le voy a dar los colores que veo por acá? ¿No? ¿Cómo voy a caracterizar y conocer bien al material? Entonces, son tantas cosas en las que nosotros como ingenieros químicos estamos presentes, ¿no? Y acá me dicen, mira, cómo estas fibras sintéticas que hacen que nuestra ropa sea más cómoda y resistente al agua, por ejemplo, ¿no? Y en día están saliendo ropas que repelen el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces son recubiertos con materiales nanotecnológicos, sí, bien es cierto, pero la fibra es importante, porque si la fibra no acepta ese material nanotecnológico, entonces simplemente no va a servir. Entonces son procedimientos, procesos, investigación dentro de todo eso, ¿no? En otro campo, podemos funciones específicas como el desarrollo de métodos para producir medicamentos en masa, ¿no? Entonces, no me refiero solamente a un medicamento que se hizo en laboratorio y listo, sino, espérate, yo tengo que entregar un número tal, ¿a dónde? A una población que lo requiere. Entonces, ¿cómo vamos a producir en gran cantidad? Entonces, hay que ver los equipamientos necesarios, hay que hacer los diseños, ¿no? Hay que ver cada una de las etapas de ese procesamiento para entregar un medicamento inocuo al que lo requiere. Y haciéndolos obviamente más asequibles en costo, ¿no es cierto? O sea, tienes que pensar en el diseño de todo este procesamiento, pero pensando en los costos, porque un medicamento que tiene que atender una necesidad urgente de un paciente, pues el paciente pues a veces no es rico, ¿no es cierto? Entonces no te va a pagar pues, miles por un medicamento. Entonces tenemos que hacer de alguna forma llegar ese material, ¿no? Esa materia final a un consumidor que pueda pagar eso. Entonces hay mucho que pensar, desarrollar métodos más eficientes para generar que las poblaciones puedan tener más accesibilidad a estos componentes. Aquí entramos a un tópico, ¿no? De petróleo. Sí, esto es clásico, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿qué podemos hacer? Pero esta es una industria que ya se conoce, por supuesto, pero hoy en día tenemos mucho que hacer aún dentro de esta industria. Entonces aquí decimos crear métodos más seguros y eficientes para refinar productos petrolíferos. El petróleo no se va a acabar todavía, se han encontrado muchas reservas más, ¿no?
solo que esas nuevas reservas que se han encontrado, por ejemplo, se encuentran dentro de rocas. Y las rocas, pues no es el mismo procedimiento que excavar hasta el fondo, ¿no? Y obtener desde el fondo el fluido llamado petróleo. Entonces ya no es la misma metodología, no es el mismo procedimiento. Ahora tienes que reventar la roca para sacar de ahí el petróleo. Y eso lo está desarrollando muy bien Estados Unidos. Pero ya son otras tecnologías, ya son otros métodos. Entonces, ¿no? Por eso dice, métodos más seguros y eficientes para refinar productos petrolíferos. Porque solamente en la parte de excavación ya tenemos ese problema ahora, ¿no? De que son rocas. Entonces, si las tecnologías están mejorando cada día, haciendo, porque los costos tienen que ser bien compensados en el mercado, entonces hay que ir pensando y desarrollando tecnología, ¿no? Haciendo que las fuentes de energía y químicas sean más productivas y rentables, ¿no? Por otro lado, tenemos que ver otra aplicación, otra función específica que tenemos los ingenieros químicos, desarrollar soluciones a problemas ambientales, como el control y la remediación de la contaminación. Infelizmente, en todos estos procesos que ustedes han visto acá, se generan residuos. Quieras o no, se generan residuos. Y esos residuos, ¿no? Lo que necesitamos es pensar, por eso decíamos acá, mira, creamos métodos más seguros y eficientes, desarrollamos métodos para producir, desarrollamos fibras, ¿no? Hablamos del procesamiento de alimentos, producción de fertilizantes, pero todo esto tiene que ser pensando en que no podemos generar residuos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que desarrollar nuestra industria de la mejor forma posible. Porque si no, después de acción es ese de aquí, ¿ya? Y en este caso, vemos que el gran problema que hemos causado por durante muchos años han generado el famoso calentamiento global. Mira las industrias, ¿no? Antes era a diestra y siniestra, esto era libre. Hoy en día ya no se puede hacer eso. Hoy en día las empresas tienen que disminuir por vitales, ¿no? Entonces, además, el planeta se está secando. ¿Por causa de qué? Calentamiento global. El planeta está perdiendo glaciares, ¿no? Entonces, y toda la fauna está perdiendo sus ambientes naturales. Entonces, y las poblaciones, ¿no? Las poblaciones en diferentes áreas del planeta están teniendo problemas muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ingenieros químicos dentro de esta área? Pues antes de llegar a generar un problema, pensar en el ¿no? O sea, prevenir, no llegar hasta ese punto donde vamos a generar tantos problemas y al final los problemas los vamos a tener que resolver nosotros también. Entonces, creo que no es por ahí el camino, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos que salvar lo que se ha generado. Entonces, tenemos que buscar las formas. Entonces, aquí no era el destaque. El calentamiento global es uno de los puntos más críticos que se ve en nuestro planeta donde tenemos que actuar. O sea, el simple hecho de que en casa tú ya tomes una actitud de reciclo de plástico ya está sumando a todo lo que podemos hacer para disminuir este calentamiento global, ¿ya? Esa contaminación de los mares por tanto plástico que estamos viendo ahí, ¿no? Ustedes vieran algunos comentarios de la gente que hace cruceros y están por alta mar y llegan a ciertas zonas y ven un paisaje tan lindo, maravilloso, donde es una isla, ¿no? Es una isla artificial de plástico. Está sobrenadando por ahí porque se encontró y se cruzó con las corrientes y se fue acumulando en esa zona. Y son extensiones enormes, ¿no? Donde se está acumulando, ¿no? Entonces hablamos hoy también de microplástico. ¿Dónde está ese microplástico? Precisamente acumulado en los mares también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando? Entonces tenemos que ser conscientes de nuestra labor, de nuestro día a día, cómo actuamos, qué decisiones tomamos. Y aquí procesamos productos químicos que se utilizan para fabricar o mejorar casi todo lo que se ve a nuestro alrededor, ¿sí? O sea, prácticamente estamos en todo, ¿no? Entonces es una carrera bastante prometedora para el desarrollo de un país. Si estamos en todas, entonces ¿cómo no podemos aportar en este desarrollo nacional, ¿no? Entonces yo les comentaba justo aquí atrás por el de las fibras textiles porque es tan
hoy en día que estamos en esta situación de pandemia, ¿no? Muchas empresas intentan hacer, ¿no?, este tipo de máscaras o máscaras siguiendo la normativa de la N95 que dicen, ¿no?, porque son las que han sido admitidas, y muchas de ellas vienen ¿de dónde? Vienen de la 3M, que es una multinacional. Las otras vienen de China, multinacional. Y decimos nosotros, ¿por qué nosotros como país no somos capaces de generar un tipo de máscara con las características que se requieren para atender esa norma? ¿Qué cosa nos falta? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Acaso no somos formados igual ingenieros químicos como los que preparan y hacen este tipo de materiales? ¿Cuál es el porqué de toda esta situación de dependencia de los países de fuera? Entonces, sigamos viendo acá. Entonces, ahora entendemos que nosotros como ingenieros químicos podemos estar en todas. Entonces, podemos desarrollar muchas cosas. Podemos transformar una sociedad, ¿no es cierto? Porque los países desarrollados tienen, ¿no?, tanta tecnología, tantos productos que llegan hacia nosotros y nosotros no lo podemos hacer. Porque recurren, ¿no?, algunos textiles, ¿no?, a poner marcas internacionales, ¿no? ¿Y acaso nuestra materia prima, nuestro algodón, nuestro procesamiento, nuestros diseños no son tan competitivos como esos? ¿Por qué tenemos que ponerle una marca externa, de fuera, ¿no? Entonces, nos falta revalorar lo que nosotros como país podemos hacer también. Entonces, por eso es que es importante pensar ahora, bueno, entonces, ¿cómo hablamos de desarrollo tecnológico? Entonces, yo encontré este material que me pareció súper interesante, es del año 2006, pero ya tiene y contiene una información muy, digamos que elemental y fundamental. En este material habla sobre el desarrollo tecnológico, una perspectiva social y humanista, ¿ya? Entonces fue presentado en este Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Entonces aquí vemos esta figura, para mí muy significativa, porque lo que representa lo verde, para mí significa la naturaleza, lo que nosotros como ingenieros tomamos como base para su transformación y luego lo llevamos a la utilidad en nuestro día a día, ¿no? Pero eso tiene que ir de la mano, o sea, no podemos destruir nuestra naturaleza para valernos de toda esa transformación sin devolverle a la naturaleza lo que le corresponde y mantener un equilibrio en el tiempo. Entonces aquí este material nos habla sobre el término desarrollo. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces el desarrollo, dice, ha evolucionado a través del tiempo, pasando desde una concepción limitada a factores económicos surgidos a partir de los intereses y condiciones de las sociedades desarrolladas de Occidente, hasta una concepción que incluye variables con un trasfondo ético y humano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Que parte desde un concepto económico, porque hablar de desarrollo tecnológico era hablar de incremento de nuestra economía como país, sí, si bien es cierto, es muy importante, claro, y eso trae un desarrollo tecnológico, pero no dejando de lado qué cosa, lo que hoy en día tenemos como conocimiento de ética. Entonces, una variable común en estas concepciones en el desarrollo tecnológico, ¿no?, dice, cuyo análisis en la mayoría de los casos se ha limitado a concebirlo como progreso tecnológico y a estudiarlo desde el impacto de la tecnología como tiene en la economía de un país, ¿no? Y se le ha restado importancia a los beneficios sociales que dicho desarrollo tecnológico aporta. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, no es hacer por hacer las cosas, sino no solamente ganar dinero con lo que se está desarrollando tecnológicamente, sino es cómo se está aportando a nuestra sociedad en función a ese desarrollo tecnológico. Entonces aquí una pregunta es, ¿cuál será entonces la relación que guarda el desarrollo, la tecnología y la sociedad? Entonces tenemos una primera pregunta. Dice, ¿cómo puede definirse el desarrollo tecnológico para que sea acorde con los intereses de las sociedades humanas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que comentaba aquí atrás es no solamente verlo desde el punto de vista dinero, sino es cuál es el fondo ético, humano,
¿no? Y cuáles los beneficios sociales que ese desarrollo tecnológico puede traer a una sociedad. Entonces, por eso pregunta, ¿cómo podemos definir ese desarrollo tecnológico para que sea acorde con los intereses de las sociedades humanas? Y luego, ¿existe realmente capacidad de decisión en las sociedades para orientar el desarrollo tecnológico en una dirección acorde con los intereses de las sociedades humanas? ¿No? Entonces son cuestionamientos que nosotros nos debemos hacer día a día, y porque es muy importante entender por qué nosotros como país no tenemos la capacidad, ¿no?, de orientar decisiones para conseguir un desarrollo tecnológico que esté acorde a nuestros intereses como sociedad. Es difícil porque tantos años hablamos de desarrollo tecnológico, pero no hay ese camino. Los pocos pasos que se dan, infelizmente, son atrasados porque siempre está por un lado la corrupción, siempre está por un lado intereses personales, ¿no? Entonces, eso acaba con los beneficios que se pueda traer de un direccionamiento para un desarrollo tecnológico que cubra las necesidades de una sociedad en particular. Entonces aquí, ¿no?, cuatro puntos que pueden ayudarnos a entender qué cosa es el desarrollo tecnológico, cómo relacionado y cómo respondemos a estas preguntas. Primero dice, el concepto de desarrollo no puede limitarse al crecimiento. ¿Al crecimiento de qué? Crecimiento económico, nada más, ¿no? Entonces no puede limitarse a eso. Entonces aquí dice, no puede limitarse al crecimiento de objetos inanimados de conveniencia como el Producto Nacional Bruto, ¿no?, o el PBI, o la industrialización, o el proceso tecnológico. No solamente eso. Dice, si bien estos son logros importantes, claro que sí, porque el Banco Mundial y todas las agencias internacionales, ¿no?, evalúan el crecimiento de un país, el desarrollo de un país, en base a estos términos. Sí, es cierto, los tenemos que ir sumando, tienen que ir creciendo esos números, pero no es solamente eso, ¿no? Dice, su valor debe estar relacionado con el efecto que tienen en las vidas y libertades de las personas a quienes afecta. ¿Ah? Entonces, estas interrogantes nos llevan a la necesidad de dar un enfoque ético, o sea, toda decisión que se tome sobre el desarrollo tecnológico tiene que tener un trasfondo ético. No es simplemente tomar una decisión por decidir y decir que esto nos traerá desarrollo tecnológico. Ok, es cierto, pero ¿hasta qué punto es permitido eso desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces, debemos considerar la importancia de dar a la sociedad las facultades necesarias para participar en las decisiones acerca de qué tecnología puede ser la más adecuada para ello. No crean que las tecnologías que dicen tecnología de punta, cuando se habla, dicen, no, bueno, Alemania, Estados Unidos y allá países europeos tienen tecnología de punta y debemos traer esa tecnología a nuestro país. Perfecto, se entiende que es una tecnología que es muy válida para esos países, pero hablar de tecnología de punta y decir que esto es lo mismo que la misma tecnología que se utiliza allá va a ser útil para nuestra sociedad, cuando nuestra sociedad no está preparada o no se enmarca dentro de esos mecanismos como los que funcionan allí en Europa, traer una tecnología de ese tipo no va a cubrir ninguna necesidad. Entonces, cuando hablamos de tecnología de punta, tengan en cuenta que no es hablar de una tecnología extranjera, es hablar de una tecnología que se desarrolla dentro de una sociedad y que cubre las necesidades de esa sociedad. Eso es tecnología de punta, aquella que cubre nuestras necesidades. ¿Okay? Luego, es necesario sentar las bases para estructurar un modelo de desarrollo en el cual la tecnología y la participación social sean el eje. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que nosotros, que somos ingenieros químicos solamente dentro de este sector, entendemos que somos parte de esa transformación que hacemos en un país, ¿no? En el ámbito industrial, en el ámbito del desarrollo de alimentos, del desarrollo de pesticidas, del desarrollo, etcétera, de todo tipo de industrias. Entonces decimos, siendo parte de este cambio, de este proceso de transformación, ¿será que no puedo tomar parte de este modelo de desarrollo donde
las decisiones que yo pueda tomar dentro de una industria sean decisivas para que esto pueda ser un eje para el desarrollo de nuestro país? Claro que sí. Somos capaces de hacerlo, solo que nos limitamos muchas veces. A veces el sector privado conversa solo y busca sus propios intereses. A veces los nacionales están como que olvidados, ¿no? Entonces hay mucha cosa por hacer, como hay mucho pan por rebanar en nuestro país. Mucha cosa buena que hacer y mucha cosa mala que descartar. ¿Bien? Entonces, aquí dice, el desarrollo no es entonces únicamente un proceso de acumulación de capital, ¿sí? Y de progreso técnico. No, no solamente. Eso lo conciben las teorías neoclásicas de crecimiento, pero ya no estamos en esa época de teorías neoclásicas. Hoy en día tenemos que pensar que esto de acumulación de capital y progreso tecnológico es parte de todo el concepto de desarrollo tecnológico. Entonces, hoy en día, este concepto tiene que introducir un proceso de cambio social y de reorganización institucional, ¿no? Entonces, por eso les pedimos siempre a los chicos, involúcrense en las decisiones que pueden tomar desde su ámbito. Si son estudiantes, hagan parte de un grupo de estudiantes que quieren, por ejemplo, formar como ustedes, los que han hecho aquí los del capítulo de H, ¿no? Queremos desarrollarnos más porque queremos entender más, queremos hacer más vínculos, queremos contactarnos con chicos que estudian en otras universidades y ver qué cosas ellos han desarrollado, intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, oportunidades. Entonces, eso hace que nuestra sociedad busque esto, reorganización institucional, ¿no? ¿Y eso qué va a ayudar? Va a ayudar a tomar mejores decisiones para el desarrollo de un país, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de elevar las capacidades de los hombres para incrementar la productividad de los trabajadores y acelerar la acumulación de capital. ¿Okay? Entonces, reforzando lo que acabamos de decir, entonces yo no solamente busco la parte económica, ¿no? Entonces, no solamente acelerar esa acumulación de capitales, sino también, dice, aumento de las capacidades debe ser un fin en sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? A estas fotografías que me indican, hablar del desarrollo tecnológico, ¿acaso es solamente trabajar como una máquina para producir, producir, producir? ¿Dónde queda tu desarrollo como persona, como profesional? ¿No? ¿Dónde? Entonces no es pensar solamente en producir en masa, generar grandes acumulaciones de capitales, ¿no? Generar, mira, de personas que están envueltas, dizque en una tecnología, pero al final parecía que estamos retrocediendo, ¿no? Ya estamos dejando de lado el lado humano. Entonces, hay necesidad de, dice aquí, dicho aumento de las capacidades, me refiero a capacidad como ser humano y como profesional, debe ser un fin en sí mismo en todo este desarrollo tecnológico que está hablando. O sea, tú tienes que desarrollarte, conocer más, interactuar más, tener más oportunidades, ¿no? Ir afuera, conocer tecnologías, traer y adecuarlas a nuestro medio. Entonces, eso es fortalecer nuestra capacidad. Es capacidad de tomar decisiones, ¿no? Si hay un proceso que no está funcionando bien, ser capaz de decir, no, esto se puede corregir de esta forma porque la teoría me dice que se puede, entonces vamos a hacer. Y hay muchos profesionales que lo han demostrado. Cuando están trabajando dentro de las plantas, ven plantas que están por años trabajando de una forma y de un momento a otro comienzan a fallar, o se dan cuenta de que no era lo más óptimo. Y estos profesionales dicen, bueno, vamos a buscar la razón de esto. Entonces, eso es desarrollarse como profesional, o sea, buscar en sí mismo ese fin de desarrollo de capacidades, ¿no? Y ahí, ¿qué hace? Se plantean soluciones, se plantean nuevos procesos, nuevos métodos, nuevas alternativas para la planta. Entonces, y eso hace que las plantas, que las industrias vayan mejorando, vayan cambiando, vayan optimizando, vayan innovando, ¿no? Y eso es lo que se busca hoy en día. No queremos ser esclavos, ¿no?, de la tecnología, sino ser parte de ese desarrollo como ser humano y como profesional. Por otro lado, tenemos que pensar que si hablamos, ¿no?, acá el término que ustedes lo pueden leer con calma, pero la idea fundamental aquí es trabajar en conjunto. Aquí creo que la fotografía de darse la mano entre todos es un desafío, ¿no?
trabajar como si todos fuéramos un solo equipo desde diferentes áreas en las que estemos, no solamente como ingenieros, sino de todas las áreas en general, y más como ingenieros químicos, ¿no es cierto? Que trabajamos en diferentes áreas y podemos aportar desde nuestro campo de acción, desde nuestro conocimiento, podemos aportar al desarrollo de nuestra sociedad, porque eso va a generar, al final de cuentas, que nuestra sociedad, al ser desarrollada, pueda tener sus beneficios como sociedad. Ahora, les puse esta figurita, bueno, ¿no? Con una pregunta que me dice, ¿la tecnología es siempre beneficiosa? Qué interesante. Desde cierto punto de vista sí, desde cierto punto de vista no. ¿Por qué? Porque existe el desarrollo tecnológico que puede ir en contra de nuestro propio crecimiento como sociedad, ¿no? Entonces, hay también que tener cuidado, y aquí entra muy importante el concepto de ética. ¿Hasta dónde tú puedes desarrollar cierta tecnología que no cause ningún daño a la sociedad? ¿No? Entonces, por eso dice, seamos conscientes y seamos juiciosos y seamos, en el momento de tomar decisiones, seamos realmente seres humanos que pensamos en todos los aspectos que involucrarían esta toma de decisión, ¿no? Aquí me hablan de dos factores que intervienen en el desarrollo tecnológico, tanto la parte interna, que la puse por aquí, y la parte externa. Aquí hay dos autores que hablan un poco de la concepción de cada uno, pero al final de cuentas, lo fundamental aquí es, si bien es cierto cuando vas a desarrollar una tecnología, imagínate este grupo de personas, ¿no? Sentadas aquí dentro de su ámbito laboral, queriendo desarrollar una tecnología, ¿ok? Esto es a nivel interno. Pero no me puedo solamente basar en el pensamiento de estas 3 o 4 personas que están tomando decisión para implementar una nueva tecnología y luego colocarla en el mercado. Tenemos que tomar en cuenta los externos, o sea, lo que piensa la externalidad. O sea, porque yo no puedo tomar decisiones solo sin saber si lo que voy a decidir va a afectar de forma positiva o negativa a los externos, o cómo estos externos pueden afectar positivo o negativamente a la decisión interna que estoy tomando. O sea, es uno y otro. O sea, interno y externo son fundamentales cuando voy a hablar de desarrollo tecnológico. Pues aquí en este caso más particular, ¿no? Me dice, este autor Quintanilla introduce ciertos criterios de evaluación de las tecnologías. De acuerdo a este autor, los factores que influyen en el desarrollo tecnológico pueden ser de un carácter interno. Entonces, en el carácter interno podemos considerar mejora de la eficiencia de un proceso, de la duración de una máquina o de la fiabilidad de un dispositivo, etcétera, ¿cierto? Todo lo que puedo hacer internamente. O externo, factores sociológicos, demográficos, económicos, culturales que van a influenciar en esta decisión que vaya a tomar de forma interna. Entonces, estos criterios denominados externos se refieren al valor de la tecnología para la sociedad que pretende usarla o desarrollarla. ¿Ya? Entonces, no es solamente pensar en si lo que desarrollo, ¿no? Dentro de una investigación o dentro de una empresa vaya a ser solamente decisión única de la empresa, sino que lo externo tiene que influenciar, ¿no? Acá, la parte externa es muy importante porque me dicen, mira, la evaluación externa de tecnología es esencial ya que un proyecto tecnológico puede ser económicamente factible y eficiente. Sin embargo, puede ser inexplicable e irrelevante para una comunidad, ¿no? Además, dice, las restricciones pueden ser el costo, la utilidad o no para los propósitos del grupo, la perturbación a la estructura social o del medio ambiente, el riesgo o el ser contrario a sus principios. Si fuera el caso de que la evaluación fuera solo interna, el proyecto quedaría relegado a las buenas intenciones que nunca llegarían a ser realidad. Les puse esta foto para mostrar, por ejemplo, un desarrollo tecnológico en nuestra sociedad. Perú, un androide, ¿no? Un androide para que sea como un soldado de guerra. Entonces, díganme, ¿cómo yo podría pensar como sociedad Perú en desarrollar este tipo de tecnologías? Cuando los problemas más fundamentales como falta de agua, ¿no? Para nuestras comunidades, falta de
recursos básicos para nuestra comunidad no han sido resueltas aún. Entonces, hay cosas que a veces podemos pensarlo y tener muy buenas intenciones de querer desarrollar super tecnologías, pero en este momento no se ajusta a nuestra realidad, ¿no? Por eso, ¿no? A veces tenemos que pensar y ser juiciosos y decir qué decisión en este momento es la más correcta para el desarrollo de una sociedad que se encuentra en este punto, ¿no? No se encuentra 10 años o 20 años más adelante, sino estamos en este punto. Y tengan en cuenta que los países subdesarrollados siempre estamos muchos años atrás de los países desarrollados, ¿no? Luego, tenemos aquí, ¿no? Quintanilla continúa y dice, las demandas, las necesidades o los deseos de una sociedad condicionan los objetivos de desarrollo tecnológico, tanto como las disponibilidades de recursos materiales, científicos y tecnológicos previos, ¿no? Y esto se ajusta mucho a lo que hoy en día estamos pasando como sociedad, como país, nosotros, ¿no? Hemos, en esta crisis sanitaria, hemos dependido de todos los de afuera. No tenemos respiradores, no tenemos tecnología, no tenemos nada. Qué pena, o sea, estamos realmente en una dependencia total. Y por otro lado, cuando se comienza a hacer investigación sobre los temas, no tenemos qué cosa, no tenemos normativa para tocar esos trabajos de investigación que pueden generar ese desarrollo. La normativa en un país es fundamental. Y si el país no conoce la normativa que debe seguir un determinado material o producto que vaya a salir al mercado, porque nunca lo tuvo, porque todo siempre se trajo al extranjero, ¿cómo se va a desarrollar un país? Y eso ya viene de dónde? Eso viene de parte gubernamental. O sea, la sociedad tiene que involucrarse en esa formación de normativas para el país. Claro que sí, la sociedad civil, la sociedad industria, académica, universidades. Entonces tenemos que entrar dentro de ese proceso de participación. Entonces esas decisiones internas de grupos de personas no solamente van a salir adelante en un desarrollo tecnológico si es que las organizaciones externas, si es que no hay cambios organizacionales, generen todo ese movimiento que permita que se dé realmente el desarrollo tecnológico en un país, ¿no? Acá decía, al final es importante definir el concepto de desarrollo tecnológico con base a criterios internos de eficiencia, sí, por supuesto, pero también es importante tomar en cuenta la forma concreta en que se desenvuelve la tecnología dentro de los grupos sociales y el valor que estos asignen a los diferentes objetivos posibles. ¿Ya? Entonces, la evaluación externa de tecnología se debe situar en el centro de las reflexiones sociales y plantear problemas de carácter metodológico, organizacional y político. ¿Ya? Entonces, el desarrollo de un país no solamente depende de un grupo de personas, depende de toda una sociedad, depende del involucramiento de todos nosotros, tanto como profesionales como ciudadanos en sí. ¿Ya? Entonces aquí dice, la evaluación externa de tecnologías está justificada por 3 razones. La primera, porque las tecnologías de hoy afectan a toda la sociedad, ¿ya? De varias formas. Y más que todo porque sobre las posibilidades futuras de desarrollo económico, social y cultural de la humanidad. En segundo lugar, porque estos cambios tecnológicos son muy rápidos, demasiado rápidos, ¿no? Hemos visto el caso del celular, o sea, antes era un ladrillo y hoy día es una minúscula cosa que parece ya un supercomputador, una cosa tan pequeñita, ¿no? Y se hace cada vez más necesario prever las consecuencias que la implantación de una tecnología pueda tener en el futuro. Y en tercer lugar, porque se ha llegado, ¿no? Nos hemos convencido de que el desarrollo tecnológico depende de decisiones humanas, ¿ya? Y de que tal desarrollo se puede orientar en múltiples direcciones, de acuerdo con nuestros intereses o en contra de ellos. Por eso que la ética es fundamental en el desarrollo de tecnologías. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿Será que voy a decidir a tal punto de que voy a quitar a las personas de un ámbito laboral? ¿No? Por ejemplo, siendo más críticos posible.
Entonces, es urgente, dice, comenzar estudios que nos ayuden a conocer los valores implicados en las decisiones tecnológicas ya desde los primeros momentos de formación de las tecnologías. ¿Ah? Entonces, es muy básico. Y con esto cerramos con 4 ideas importantes. Dice, dar a la sociedad conocimiento necesario para participar de forma consciente y clara al decidir qué tecnología puede ser mejor para el progreso de su comunidad. ¿Ya? Luego, diseñar mecanismos para involucrar a la sociedad. Porque podemos decir, sí, involúcrate, pero ¿cómo? ¿Cuál es la forma? Tienes que darle el camino. Y eso no se está haciendo, ¿no? Todos por ahí reclaman, bueno, pero que participen, pero hay que darle la forma, los caminos, como dice, los mecanismos para que se involucre la sociedad, ¿no? Aquí la sociedad, ¿no? Broncano en 95 decía, la sociedad establece sus necesidades en la medida del conocimiento. Entonces, ¿será que en 1995 está muy lejos de lo que hoy día vivimos? Hoy día hablamos de conocimiento, sí, conocimiento que está muy disperso, conocimiento que no centraliza, que no llega a tener al final un objetivo común para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Y más que todo, o sea, ¿cuánto se ha invertido en educación? ¿Cuánto se invierte, ¿no?, en una sociedad para que ésta tenga el conocimiento necesario? O sea, hablamos, por ejemplo, ¿no?, si entramos a tomar decisión de qué tipo de políticos queremos, de qué tipo de congreso queremos. Cuando llegó las elecciones ahora para el congreso que está actual, ¿cuál fue el problema? Nadie sabía de nada. ¿Quién conocía a uno? ¿No? Cuando los posibles candidatos hablaban, pero cosas que no tenían sentido. O sea, realmente, ¿dónde está el conocimiento? ¿No? Entonces, el conocimiento nos da las posibilidades de crecimiento. Pero como en muchas sociedades se entiende que el conocimiento los hace pensar, los hace crecer, los hace tomar buenas decisiones, se evita que el conocimiento llegue a esa sociedad. Entonces tenemos que salir de ese concepto de que, ¿por qué leer un periódico? ¿Por qué participar en un congreso? ¿Por qué participar en una charla? ¿No? Eso me quita tiempo. No, hace parte también de nuestro crecimiento, de nuestro fortalecimiento de conocimiento, de entender diversos puntos de vista y comenzar a analizar y saber luego tomar decisiones más correctas. Entonces, ¿es importante involucrarse? Sí, ¿cierto? Y al final, una comprensión clara de la incorporación de la tecnología. Entonces, hay que conocerla. Cuando decimos comprensión clara, tenemos que para eso tener conocimiento, ¿no? Tenemos que entender a nuestra sociedad. Entonces, porque si no, no vamos al final, ¿no?, saber cuál decisión tomar, porque acá dice una comprensión clara de la incorporación de la tecnología en diferentes sectores de la vida social propiciará que las resistencias al cambio disminuyan, ¿ya? Y si no hubiera tal resistencia, el mismo conocimiento de esta ayudará a su mejor aprovechamiento y como consecuencia el saldo será positivo para todos los actores involucrados en este proceso, ¿no? ¿Se acuerdan hace poco que las antenas de allá de algunos lugares en la sierra estaban con antenas para internet y fueron destruidas? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue falta de conocimiento, falta de comprensión clara de lo que se estaba haciendo? Claro que sí, pero es que falta de qué? Falta de que la sociedad involucre a su gente, de que los gobiernos involucren a su gente. Falta conocimiento, comprensión clara. Entonces, eso hace muchas veces que lo que deba permitir el desarrollo de una sociedad no se consiga, ¿no? Y aquí entonces dice, un factor que explica la resistencia es la ignorancia, precisamente. Si no conocemos, somos ignorantes. Entonces, al ser ignorantes de esa tecnología, la rechazamos. Entonces, en realidad no se rechaza como si la tecnología, sino es el desconocimiento que hace que se rechace la tecnología. Entonces, hay que explicar, hay que dar conocimiento, ¿no? No sé si ustedes vieron ahí en el Facebook, estuvo un tiempo, vi un video, hace poco nomás fue, de un profesor que hizo un robot, ¿no? Un robot, y se fue el robotito ya bien instruido,
a dictar clases a los estudiantes allá en las alturas. No sé si alguno lo vio, estuvo en las redes sociales, y decimos, caramba, cómo ese profesor, dentro de todas sus limitaciones, pudo construir un robot de ese tipo. Es que tiene conocimiento. Y con el conocimiento, a través de este y de los recursos con los que podía contar, consiguió hacer esta hazaña. Y es una hazaña, porque hacer un robot con todo lo que él hizo, ¿no? Imagínate, los países desarrollados dirán, wow, o sea, es gente que está pensando, es gente inteligente. Si han podido hacer eso con esos recursos, pues tienen un potencial de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos, y como sociedad lo tenemos, pero nos falta eso, ser un poco más conscientes de que qué papel debemos tener en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, una de las reflexiones sistemáticas de la filosofía de la tecnología, y cuando hablamos de filosofía hablamos de pensamiento más allá solamente del concepto, ¿no? Entonces, hablar de filosofía es decir, cómo como ser humano toda decisión puede atañer al final en una sociedad. Entonces acá me dice, la filosofía de la tecnología es el papel de la tecnología en las sociedades contemporáneas. ¿Ya? Entonces que se puede decir sin exagerar que la tecnología es una de las principales fuerzas que delinean y dan forma a la civilización occidental, a las sociedades en su conjunto y a los individuos en particular. Entonces, en ese sentido, no podemos limitar la concepción de tecnología a un conjunto de herramientas, sino que se debe entender como una fuerza cultural y social que determina nuestro futuro. ¿Ya? El objetivo de la filosofía de la tecnología es encontrar respuesta a los dilemas morales y humanos de la sociedad causados por desproporcionado desarrollo del progreso tecnológico. Ahora, veamos un caso muy particular, Japón. Japón es un país altamente desarrollado, mucha tecnología, robots, pero de todo tipo, ¿no es cierto? Entonces han desarrollado mucho. Sin embargo, es una cultura muy ancestral, es una cultura donde se respeta muchísimo, mucha cosa se valora, y eso se ha perdido en las sociedades occidentales. Entonces, ¿cómo un país puede ser tan desarrollado y mantener sus raíces culturales? Se puede, claro que se puede. Entonces intentemos revalorizar lo que nosotros somos como cultura, pero también desarrollemos tecnología, que al final de cuentas nos va a traer buenos beneficios, ¿no? Pero manteniendo nuestra culturalidad, nuestros valores y siempre con ética. Entonces, el fin de todo, es necesario conocimiento. ¿Ya? No solo de los aspectos tecnológicos básicos, sino de las consecuencias de la tecnología y de los mecanismos de participación dentro de este desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, las decisiones tecnológicas no deben quedar solo en manos de un grupo de expertos que ofrezcan soluciones mágicas para los usuarios. También debe haber expertos que faciliten la participación de las comunidades en la evaluación y toma de decisiones relacionadas con los problemas tecnológicos. ¿Ya? Eso sería el fondo del asunto. Cuando yo hablo de desarrollo tecnológico, no es solamente partir por alguien decide por mí y ya eso estará bien, sino que hay que involucrarse. Pero para involucrarse hay que conocer, hay que saber. Y nosotros como ingenieros químicos, que somos parte de toda esta transformación y de muchas decisiones tecnológicas que puedan tener definición puntual dentro de nuestro país, nos es realmente un llamado de atención, decir qué estamos haciendo, qué podemos hacer, ¿no? Hasta dónde podemos participar y cómo podemos generar esos cambios en nuestra sociedad. ¿Okay? Y como siempre digo, partiendo desde ese trasfondo cultural. O sea, somos seres humanos, pensemos como seres humanos. Pensemos en que nosotros tenemos poder de decisión, y ese poder de decisión tiene que ser pensado en el deber y el derecho que tiene todo ciudadano. ¿Ya? Ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Ser verdaderos, ser sinceros y ser empáticos. O sea, lo que yo hago, ¿no? Debe ser algo que yo espero que hagan por mí también. Si yo hago cosas buenas, espero que hagan cosas buenas para mí.
Y si hago cosas malas, ¿qué puedo esperar? ¿No es cierto? Entonces estamos, creo que dentro de esa sociedad Perú, en que pareciera que esas cosas se han ido perdiendo y tenemos que revalorarlas. Y aquí para finalizar, solo algunos detalles puntuales sobre qué países en el mundo son los más innovadores y cómo ellos se han ido destacando y cuál es el enfoque que ellos le dan y qué es lo que ellos hacen para que ellos se coloquen dentro de esta lista de países más innovadores del mundo. Entonces aquí están los 10 países, vean, o sea, tenemos Japón, Singapur, Israel, Suecia, Suiza, Francia, Alemania, Finlandia, Corea del Sur, Estados Unidos. Ni un país de Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Veamos qué es lo que ellos han hecho. Esta información es del Índice de Innovación del 2019 de Bloomberg. ¿Ya? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ese índice de innovación lo miden a través de 7 indicadores. El primero es la inversión en investigación y desarrollo. Luego, registro de patentes. Luego, inversión en educación superior. Valor añadido en la industria. Productividad. Densidad de empresas públicas de alta tecnología y concentración de investigadores. O sea, ¿son cosas que nosotros como país podemos hacer? Sí, y se están haciendo, pero por ejemplo, cuando hablamos de patentes, no es patentear por patentear las cosas. Un invento ahí para lo patenteo y ya, y listo, tengo mi registro y con eso voy sumando puntos. No, no es eso, o sea, tiene un porqué hacer una patente, ¿no? Entonces, en otro momento se podrá hablar de eso, pero vean estos 7 índices que permiten hacer esa clasificación de países. Y veamos aquí dentro del ranking, qué es lo que cada país ha podido hacer para estar dentro de ese ranking de innovación. Innovación refiérase no solamente a una idea nueva que ha sido patenteada, por ejemplo, sino es una idea nueva que se ha colocado en el mercado y que está dando frutos. O sea, estoy obteniendo, ¿no?, ingresos por esta innovación. Como les decía, hacer una patente significa o debería estar encaminada a obtener frutos de esa idea que salió y se colocó en el mercado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de innovación es porque estos países están generando recursos a través de esas invenciones. Miren, Corea del Sur, un país asiático, cuenta con algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo gracias a los incentivos al sector privado. Además, es el mayor fabricante de smartphones y televisores. Su apuesta por la educación superior se traduce en un gran número de investigadores. Si comparamos con Perú, decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo con la educación superior? ¿No? Alemania. La medalla de plata es para el país germano gracias al valor añadido de su industria y de la concentración de empresas de alta tecnología que fomentan la investigación en sectores como el automóvil o la electrónica. Es además uno de los 5 países con más empresas unicornio. ¿Qué significa ser empresas unicornio? Aquellas que nacen tan pequeñitas que en el transcurso del tiempo van trabajando, le van dando duro, hasta que en un determinado tiempo consiguen a facturar 1.000 millones al año. Entonces, imagínate, o sea, comenzaron chiquititas y crecieron a tal punto que consiguieron facturar ese valor, ¿no? Entonces, y están sostenidas en el tiempo, obviamente, no es que se hayan muerto, ¿no? Finlandia es uno de los países que más invierten en investigación y desarrollo, ¿ya? Un 3.2% de su PBI y destaca por su alto registro de patentes, su productividad y una fuerte inversión en educación superior nuevamente, ¿no? Su economía tiene como principales sectores el metal, la ingeniería y la electrónica. Suiza, dice, es el hogar de algunas de las mayores multinacionales del planeta y de prestigiosos organismos internacionales. Su posición en el ranking se explica por su potente industria, su fuerza en investigación y desarrollo o su alta en concentración de investigadores científicos en lugares como el CERN, que es un centro de alta tecnología. Israel, el país con el segundo mayor número de startups, esas pequeñas empresitas que a veces aparecen de una idea, puede ser de la universidad, ¿no? Hay las incubadoras, una idea y ahí comienza a crecer tu idea y a darle fruto, ¿no? Entonces, imagina, es el segundo mayor número de startups en el mundo, solo superado por Estados Unidos. Posee una industria tecnológica de primer nivel,
donde se fomenta el emprendimiento y se sitúa entre los primeros en concentración de investigadores científicos y registros de patentes. Singapur, una de las economías más fuertes del mundo, el segundo país donde más fácil es hacer negocios según el Banco Mundial. También destaca por su nivel educativo y es un referente en eficiencia energética. Nuevamente, sector educación. Suecia, una de las economías más innovadoras del mundo gracias a su alto nivel de productividad y a una decidida inversión por la tecnología, con las telecomunicaciones y el equipamiento informático como dos de los grandes impulsores del crecimiento de su PIB. Estados Unidos, bueno, ni qué decir, ¿no es cierto? Primera economía mundial, se sitúa en el top 10 de este índice gracias a un sector tecnológico que lidera el número de creación de startups y concentración de empresas de alta tecnología. San Francisco es la sede de la mayoría de ellas y es líder mundial en registro de patentes. Y las startups, Estados Unidos no es un país que tiene empresas, tiene obviamente empresas multinacionales muy grandes, pero la cantidad de startups que existe allá es un número enorme. O sea, es como una fábrica de pequeñas empresas. Entonces, estamos aquí en Perú intentando hacer esto, sí, se está intentando, qué bien, muy bueno. O sea, porque por ahí comenzamos al desarrollo tecnológico de un país. Japón, el país asiático, está a la cabeza en áreas como la robótica, la biotecnología, la nanotecnología o las energías renovables. Es además el tercer mayor fabricante de automóviles a nivel mundial y uno de los mayores fabricantes de electrónica de consumo. Bueno, eso se sabe, ¿no es cierto? Los robotitos por ahí, hasta de cachorritos, ¿no? Ops. Y Francia destaca por su alta densidad de empresas públicas de alta tecnología, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que algunos de los principales sectores económicos del país son las telecomunicaciones, la electrónica, la industria aeroespacial y de otros. Entonces, vean cómo hemos podido repetir varias veces que su inversión en investigación y desarrollo, su inversión en sector educación a nivel universitario, son súper importantes. Entonces, son ejemplos que uno debe seguir como país, ¿no? Entonces, chicos, creo que hasta ahí les he dado por lo menos un panorama de lo que se quiere, lo que se busca y del rol de un ingeniero químico, ¿no? Como les digo, como profesional y como ser humano, como ciudadano de este país en el que queremos que nuestras generaciones se desarrollen, crezcan y tengan una oportunidad de vida adecuada, creo que necesitamos ponernos manos al pecho y decir, algo tengo que hacer, ¿no? Seamos conscientes de esa necesidad de que nosotros tenemos que ser el eje de ese cambio social, de ese cambio tecnológico en nuestro país. Y bueno, estoy a disposición para sus preguntas. Ahí les puse un caballito, ¿no? Pensando en las famosas startups. Tal vez algunos de ustedes al final terminen, como muchos colegas míos que han terminado con algunas startups y están ahí progresando. Qué bien por ellos y qué bien por nuestra sociedad. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, doctora, para estar culminando, se formularon algunas preguntas de parte de los participantes. Pasaré a leerlos uno por uno. Okay. Ya, la primera pregunta es, ¿cómo el ingeniero químico puede actuar ante un problema de uso excesivo de la energía eléctrica? Mira, cuando hablamos de uso excesivo de energía eléctrica, tenemos que evaluar rápidamente cuáles son nuestros recursos, o sea, hacer una evaluación de todos los gastos que se están haciendo, o sea, colectar información y evaluar dónde estamos gastando y cómo podemos generar esos cambios dentro de la industria, ¿ya? O sea, solamente un ejemplo chiquitito. Hablamos en casa, y eso se puede hacer en industria, en casa. Tú estás con los focos, ¿no? A veces estamos ahora en casa casi todo el día, entonces los focos. ¿Tienes focos ahorradores, por ejemplo? ¿Te has puesto a pensar si en vez de cambiar un foquito normal que utilizabas, podrías comprar un LED que te va a costar un poquito más caro, pero a la larga vas a economizar un montón? Entonces, por ahí, partiendo de lo básico, puedo tomar nota de dónde estoy consumiendo energía y ver si puedo generar algunos cambios, ¿no? Buscando en el mercado alternativas más económicas. Sería por ahí.
Ya, bueno, ahora pasaré a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los campos de especialización más destacables para usted y cuáles son las más pertinentes a la realidad nacional? Estamos en un país donde necesitamos desarrollo de nuestros productos naturales y de alimenticios. La agroindustria, ¿no? Es un camino bastante interesante para el desarrollo de nuestro país. Y en agroindustria hablamos no solamente la agroindustria, sino a partir de ahí también el desarrollo de productos alimenticios, exportación, ¿no? De productos frutales, ¿no? Con tratamientos, obviamente, porque tú sabes que en exportación de productos tipo frutas o verduras, hortalizas, etcétera, estos rápidamente se pueden degradar, entonces tienes que pensar en recubrimientos que los protejan durante ese tiempo. Entonces estamos hablando de películas, filmes, pero esos filmes tienen que ser naturales, o sea, porque no le vas a poner uno sintético, ¿no es cierto? Entonces ahí hay desarrollo de materiales aplicados al campo de agroindustria, ¿no? Desarrollar mejores procesos agroindustriales para aquí hacer los productos ya envasados y de aquí exportarlos con la calidad de exportación que se espera afuera. Otro campo, bueno, es la minería. En la minería el problema en la minería es que la inversión debe ser muy alta, ¿no? Pero siendo esa inversión muy alta, como te digo, si necesitamos tomar decisión, y esas decisiones muchas veces vienen desde el ámbito gubernamental o en el caso de las mineras por la alta inversión que se requiere, es no solamente explotar nuestro recurso mineral y enviarlo así en bruto afuera, sino desarrollar una industria metalúrgica aquí en el país, ¿no? Tenemos muy pocas, aceros Arequipa es una y la otra aquí tenemos, creo que en Chimbote, si no me equivoco, ¿no? Pero es nada para toda la explotación de mineral que tenemos en el país y se va con el bruto. Y otra cosa, se ve en bruto, y tengan en cuenta, ese bruto sale como si fuera un tipo de mineral, pero ahí en ese bruto se va un montón de cosas, un montón de otros minerales que son interesantes también al momento que hacen ya el refino allá, fuera, encuentran otros minerales que son interesantes para la industria. Entonces por ahí están saliendo también minerales que tienen un costo elevadísimo en el mercado, pero salen aquí como si fueran materia prima barata, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Desarrollar industria metalúrgica en el país. Esos serían los dos focos importantes. Pero, ¿qué más podemos hacer? Tenemos industria de plástico también. Estamos desarrollando allá en Talara, claro, ahorita está parado por la situación, la inversión se ha parado, pero pensemos desde ese punto de vista. ¿Cómo puedo desarrollar materiales poliméricos a base de productos naturales también? Ojo, ciclo de vida. Ahí hay que pensar en el ciclo de vida, porque muchas veces dice, vamos a hacer plástico a partir de yuca, pero ¿tú sabes cuál es el costo de hacer plástico con almidón de yuca? Es carísimo. Y si haces una evaluación de ciclo de vida, generas más contaminación que haciéndolo del petróleo. Entonces, no es solamente decir quiero hacerlo así, sino evaluar todo el ciclo de vida de todo ese proceso. ¿Ah? Entonces, los campos de acción, textil podemos desarrollar todavía porque nuestros textiles, a base de algunos pelos naturales, se están desarrollando de tal forma que en Europa los busca, los requiere. ¿Ya? Se han buscado profesionales, desde un tiempo atrás se han buscado profesionales del área de textil para desarrollar calidad de fibras a base de estas fibras naturales para exportación. Caramba, qué falta de profesionales. No había, nadie entraba a textil, porque hubo un boom de textil, sí, pero hace un tiempo atrás, ¿no? No estoy hablando más de 10 años atrás, pero como entró China y comenzó a invadir el mercado, nos dejó sin oportunidades, pero las oportunidades comenzaron a venir ya hace unos 5 años atrás con las fibras naturales, pero no había nadie que conociera muy bien de fibras naturales, muy pocos expertos en eso, entonces se están perdiendo oportunidades por ahí, ¿no? Se está desarrollando tipos de pelaje de los animales aquí en el sur, pero ¿y ahí quién va a procesar todo ese material? Necesitamos gente preparada. A veces se está mandando las fibras fuera para que fuera lo hagan, los refinen y esa fibra ya lista las manden para afuera. Entonces, hay varios campos de acción, chicos, hay varios. O sea, como ingeniero químico, agroindustria, minería, textiles, plásticos, polímeros, ¿no? Son áreas que debemos desarrollar, ¿ya? Eso sería.
Continuando con la pregunta, en la universidad pública, ¿cuál es el mayor reto para la ingeniería química? Wow, es una pregunta muy importante. En el sector público es la inversión. Pareciera que el área de ingeniería química se ha vuelto el patito feo de las ingenierías, ¿no? Más los chicos quieren estudiar ingeniería, te digo civil, porque hubo mucha demanda en el civil, ingeniería industrial, porque todo el mundo quiere gerenciar, sin embargo, nuestro país está pésimo en gerenciamiento a nivel global, como Perú, ¿no? Las empresas es otra cosa, pero como país, o sea, ¿qué demostramos? Pero en fin, ¿qué es lo que se necesita en el sector público para las carreras de ingeniería química? Es inversión. Nuestra propia universidad, infelizmente, o sea, ves un edificio que tiene mucho potencial, pero nada o poco se está haciendo como desarrollo de investigaciones en el campo de ingeniería que puedan realmente destacar. O sea, hay empresas que vienen y dicen, ¿será que San Marcos, no? O cualquier otra universidad nacional, ¿será que la universidad que tiene una carrera de ingeniería química me pueda ayudar a desarrollar esto que mi industria necesita, que me han pedido? Tocan las puertas y no tenemos cómo atenderlos. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos laboratorios que realmente puedan responder a las necesidades. Te llevan una muestra y te dicen, analícenme por favor que necesito conocer para ver si puedo exportar o no. No tenemos. Entonces, falta inversión. Falta pensar en que la universidad, como ente que puede apoyar al desarrollo tecnológico del país a través de la colaboración con las empresas, no lo está haciendo porque no tiene la infraestructura que debería, ¿no? Porque se ha olvidado el hacer que esa infraestructura esté caminando a la par con el desarrollo de la sociedad y de la tecnología. Entonces, falta inversión, muchísimo, falta mucha inversión. Realmente es una pena. Y no es solo en San Marcos, son todas las universidades, casi todas las nacionales que necesitan eso. Bueno, continuando con las preguntas, muchas veces hay líneas de carrera en calidad, laboratorio, y no dejan aportar en operaciones o mantenimiento. La pregunta es, ¿cómo iniciar a tomar importancia dentro de mi empresa para aportar en innovación y ser tomado en cuenta? ¿Cómo aportar? Ideas, chicos. A ver, cuando ustedes están en calidad, el problema de muchos profesionales que salen de universidades nacionales es la falta de iniciativa propia. Son muy callados, ¿no? Y lo hemos visto ahora en clases virtuales. Hay que forzarlos para que hablen. Nadie quiere hablar, nadie quiere participar. Mismo que les decimos, aunque te equivoques, habla. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás dentro de ya un ámbito laboral? Si tú no eres esa persona que con criterio, obviamente, ¿no? Porque ya estás en un ámbito laboral, y para tener criterio, para opinar de forma adecuada, tienes que tener conocimiento, o sea, tienes que leer, tienes que buscar información, tienes que conocer la industria donde estás, mismo si estás en el sector de calidad, pero tienes que conocer a la empresa completa, tienes que saber qué es lo que hace, cómo están yendo, cómo se encuentran en el mercado, conocer adentro un poco cada una de las áreas y entenderla, y de alguna forma, en ese momento, comenzar tú a estudiar un poco más al respecto de cómo podría aportar. Y cuando tú estás viendo todo eso, te vas a afianzar un poco más y poder hacer comentarios y decir, ¿qué pasaría si pudiese hablar en algún momento con algún supervisor y decirle, mira, me parece que esto, o tengo algunas ideas, ¿no? Entonces es conversar, chicos, es entrar y decirles, es una conversación básica, porque estamos entre seres humanos, nadie te va a decir, mira, tú eres de calidad y no necesito tu opinión, no. Entonces es saber tratar. Entonces, como les dije, faltan habilidades blandas a ustedes, ¿no? Como futuros profesionales, no es solamente conocimiento, sino también habilidades blandas que les permitan comenzar a interactuar con el personal de la empresa y ver si en algún momento tú, como con tu propio conocimiento de haber explorado y conocido bien la empresa, ¿no? Entender por dónde como profesional ingeniero químico podría aportar a través de un simple contacto, comentario, ver, ser curioso, ¿no? Nadie te va a decir que por ser curioso estás incomodando a alguien. No, no es eso, ¿no? Entonces, es por ahí, chicos, por ahí es la idea.
Bueno, culminando con la ronda de preguntas, ¿qué países ya están tomando en cuenta los mecanismos para la participación de la población en la toma de decisiones del desarrollo tecnológico? ¿Cuáles son en esos casos? Todos los países desarrollados. Tú no vas a ir, por ejemplo, a Alemania y no vas a hacer, pensar que la población no toma parte de esas decisiones. Cada sociedad organizada, ¿no? Tiene, por ejemplo, si quisiéramos en Perú que nos llamen a la universidad, digamos, ¿no? Algunos representantes de la universidad para hacer algunas normativas que permitan lanzar algún tipo de producto tecnológico en el mercado, como no se tiene, porque, ojo, todo sale con normativa. Si tú tienes una norma, ¿no? La NTP, que son las normas técnicas peruanas que permiten que un producto salga al mercado, ¿no? Entonces, si existe, perfecto. Entonces, tú sigues la norma y colocas ese producto al mercado. Pero si no existe, ¿no? Si hablamos de nanotecnología y decían que en Digemina además decían que no entendían sobre nanotecnología hace unos años atrás, ahora no sé cómo estará, estamos hablando de unos 4 años atrás, no entendían a qué se refería con nanooro, nanoplata, entonces decían cómo vamos a introducir ese producto dentro del país o cómo se va a desarrollar el producto dentro de que tenga esa tecnología si ni siquiera el personal de los que autorizan, ¿no? O hacen las normas, entendían del asunto. Entonces, pero para entender, ¿qué podemos hacer? Bueno, voy a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y sé que la universidad es un ente de investigación, de desarrollo, de conocimiento, y nos puede soportar en esto. O sea, nos puede dar una capacitación, nos puede hacer un curso, etcétera, que los fortalezca. Mira, ahí como sociedad ya estamos actuando, estamos interactuando, estamos aportando. Pero en este momento, o en ese momento, por eso es un caso muy puntual, alguien tocó la puerta de la universidad y le dijo, oiga, necesito conocer algo sobre nanooro, sobre nanoplata, que se va a incorporar dentro de este tipo de productos. ¿Nos podrían ilustrar o nos podemos capacitar? Nada, no hubo nada. ¿La normativa en qué quedó? No hubo normativa. Creo que hasta ahora no tenemos normativa. Y estoy hablando de 4 años atrás. Entonces, porque no hay esa forma de involucrarse. Eso no sucede en los países desarrollados. En los países desarrollados solamente, ni desarrollados, solamente un ejemplo aquí cercanito, acá Brasil. En Brasil, las universidades, ¿no? Particularmente una de ellas en las que he estado más tiempo, en la Universidad de Sao Paulo, la empresa toca la puerta, el Estado toca la puerta de la universidad. O la misma universidad, cuando ve algo, ¿no? Donde puede aportar, toca la puerta y se hace presente. Y dice, mire, esto me compete, me gustaría aportar. Entonces vamos de los dos lados. Yo necesito y sé a dónde puedo acudir. El otro, yo conozco y sé que esto te puede ayudar. Entonces están conversando. Y eso sucede, y si eso sucede en Brasil, ¿no? Por eso ha desarrollado bastante. No estará dentro de los 10 más innovadores, pero si nos comunicamos acá entre América Latina, es uno de los países que más ha desarrollado tecnologías. Entonces, la universidad está presente. Las empresas recurren a la universidad y desarrollan tecnología. Los estudiantes son convocados a trabajar en los proyectos de investigación de las empresas y con ellos, con mente nueva, mente fresca, se desarrolla mucha cosa. Entonces, tienen muchísimo. Entonces, ya, si ellos hacen eso, imagínate los países desarrollados. Allá los países desarrollados es tipo, ni siquiera se está pensando en que ¿será que me va a ayudar o no me va a ayudar? No, ellos hacen parte, están en la obligación, tienen el deber, ¿no? De hacerlo, por lo tanto se va y se acude y se pide, ¿no? Igualmente en Estados Unidos, las empresas son así, tocan las puertas y la universidad dice, no, mira, allá la empresa quiere esto, vamos y le decimos. Y como sociedad la gente habla, la gente no se queda callada, ¿no? Se organiza y están en constante comunicación. ¿Por qué? Porque les afecta. Y si se les va a afectar, pues a través de su conocimiento como sociedad dicen, no, eso me va a afectar, por lo tanto, necesito que me escuche y reclamo, ¿no? Entonces hay ese respeto que aquí, infelizmente, se ha perdido, o no se tiene, o nunca se tuvo, porque vivimos en una sociedad que el quien puede, puede, el quien lo consigue,
y el resto no me interesa. Y así no debería ser. Sí, chicos, ¿qué más? Bueno, eso sería todo. Damos por Ok. culminado la exposición del día de hoy y agradecemos a todos los participantes por darse un tiempo y asistir a la conferencia, y especialmente a la doctora Carranza por su apoyo a nuestro capítulo Aicha San Marcos. Ok, chicos, muchísimas gracias. Realmente para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Podríamos hablar más, ¿no?, sobre estos temas. Pero lo importante y lo fundamental aquí es que ustedes tomen conciencia. Conciencia como estudiantes en este momento, como profesionales, los que estén como profesionales, de que nosotros tenemos que ser el eje. Tenemos que aportar, ¿no? De alguna forma. El granito de arena que cada uno puede aportar ya va sumando. Pero ser sí éticos, ser respetuosos, ¿no? Y realmente valorar lo que cada persona es. Eso es lo más importante, ¿ya? Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier otro momento.